Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde Ibagué, Tolima, de Colombia, desde el Centro de Estudio Bíblico OREP del Ministerio Vida Abundante. En esta noche veremos un tema titulado La conquista de Canaán. Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 10, en el Antiguo Testamento. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo a todas las personas que nos están viendo por canal de televisión, representando el Ministerio de Vida Nueva para el Mundo. ¿Ya la tiene la cita bíblica? Josué capítulo 10. Antes de comenzar esta lectura de la palabra de Dios, es la Biblia la que nos enseña de las batallas y las guerras que en el Antiguo Testamento eran cuerpo a cuerpo. La lucha era físicamente. Esto nos ilustra, por supuesto, la guerra del Nuevo Testamento y nos enseña a pelear espiritualmente. Es decir, hoy día, como dice la palabra de Dios, la guerra, la lucha, la pelea no es contra carne ni sangre, sino contra ejércitos espirituales. La conquista de Canaán, lo que representa en la vida de cada uno de nosotros, es tener las bendiciones de Dios. Pero si nosotros dejamos de luchar como cristianos, de pelear la buena batalla de la fe y actuamos de una manera en nuestra naturaleza, se convierte en una lucha física. Daremos entonces entrada a la envidia, al egocentrismo, a la ira, a la amargura, al rencor, al resentimiento, etcétera, etcétera. La lucha del cristiano, que es a diario, es una lucha que nunca debe de dejarse. El cristiano tiene que aprovechar cada momento, cada día, para vivir en santidad, ya que la misma Biblia dice: vivimos tiempos peligrosos y más aún al final de los tiempos. Vemos los medios de comunicación día con día que alertan a toda persona y están enseñando la descomposición de la sociedad. Vemos cómo el cristiano, si deja de pelear, no solamente será vencido por sus impulsos carnales, a lo que la Biblia también menciona como pecado, como pasiones. En Josué capítulo 10, versículo 1 al 5, la Biblia nos enseña cómo cuando un ser humano se convierte a Cristo, recibe a Jesucristo como su Salvador personal, acepta la dirección de la palabra de Dios, va a haber enemigos que va a enfrentar. Los primeros enemigos que tiene una persona, ¿quiénes son? Es tu propia carne. ¿Qué es la carne para aquellos que no saben y que nos están viendo por televisión? Las evidencias que da la Biblia en cuanto a la carne, como es la envidia, la borrachera, el pleito, el adulterio, la fornicación, a eso la Biblia le llama manifestaciones de la carne. Y la Biblia nos enseña que tenemos que luchar contra la carne, contra esos impulsos, y tenemos que conquistarlos para tener más bendición y las bendiciones que están en este precioso libro. ¿Por qué usar la Biblia y por qué no usar otro libro? Porque es el único libro que Dios nos ha dejado para descubrir el plan maravilloso que tiene para nuestra vida. Josué capítulo 10 nos describe de una manera cómo hay 5 reyes que van a ir en contra del pueblo escogido. Y la Biblia dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que le había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Gifia, rey de Laquis, y a David, rey de Eglón, diciendo, versículo 4, pon atención: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón,
porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, y ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. El pasaje anterior que nosotros hemos leído nos está mostrando que existen, la Biblia lo menciona, que existen espíritus que pueden controlar, manipular la vida de una persona. La Biblia nos describe cómo hay inclusive jerarquías espirituales dentro de ellos mismos. Nosotros podemos ver a través de la comandancia de policía, del mismo ejército, existe la policía militar, el coronel, el capitán, el general de división, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre dentro de los espíritus. Estos espíritus que pueden controlar a una persona. Y la Biblia nos va a enseñar cómo el cristiano, el hombre que ha sido llamado a las filas del cristianismo, a través de la sangre de Cristo, a través de la palabra de Dios, puede ser más que vencedor. Fíjense ustedes que Efesios capítulo 6, desde el versículo 12 en adelante, nos enseña también las jerarquías que muestran que unos espíritus son más poderosos que otros, que unas manifestaciones de la carne pueden ser más poderosas o pueden influenciar más en la vida de una persona. Una persona se puede ver atacada por la nicotina, por el cigarro, y puede controlar su vida. Una persona puede ser controlada por el alcohol, por la prostitución, por la inmoralidad, y eso gobierna su vida. Pero ¿cómo salir de ello? ¿Cómo conquistar a esto que la Biblia llama carne? ¿Cómo conquistar y tener las bendiciones que Dios tiene para su vida? La misma Biblia nos enseña que no es nacer, crecer, reproducirse y morir. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿lo conoces? ¿Sabes lo que Dios tiene planeado para tu vida? ¿O únicamente te levantas en la mañana, sales a trabajar, después de eso vienes al almuerzo, te tomas un tinto, llegas en la tarde a tu casa, enciendes el televisor y nada más, y con la esperanza de que vas a despertar el día siguiente te acuestas sin saber que quizás sea la última vez? La Biblia nos enseña el propósito y el plan maravilloso que tiene para cada uno de sus hijos. Es la misma escritura, la misma Biblia que nos dice que Jesucristo, siendo el mismo Dios, por Él fueron las cosas hechas y para Él, y si la misma tierra fue creada por Él, diseñada por Él, la humanidad ha sido creada por Él, entonces hay un propósito y un plan para cada una de sus criaturas. Solo hace falta que estas criaturas permitan que a través de la palabra de Dios les muestre el mismo Dios, el autor y consumador de la vida, les enseñe qué tiene para cada uno de nosotros. Alguno entonces ha sido su vida diseñada para ser pintor, otro profeta, alguno evangelista, alguno taxista, etcétera, etcétera. Todo mundo tiene un propósito y un plan que Dios tiene para su vida, y hay que saberlo aprovechar. Y si ciertamente en este planeta se vive una sola vez, la importancia de aprenderla a vivir sabia e inteligentemente dentro del plan de Dios. Fíjese usted que en Josué capítulo 10, otros 4 reyes que se juntan para pelear en contra de los cristianos o en contra del pueblo de Dios, se juntaron. La pregunta es ¿por qué? Cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, aceptas caminar en los pasos de Jesús, decides que la palabra de Dios dirija tu vida, decides tú que Dios forme tu vida en este día, en este planeta, ocurre algo de verdad sorprendente. Uno, sí es cierto, pasas de la muerte espiritual a la vida espiritual. Esa es una verdad y esa es una realidad. Pero ¿qué sucede en el mundo físico?
Aquellas personas con quien tú te drogabas, aquellas personas con quien tomabas, aquellas personas con quien también te gozabas y te deleitabas platicando. Oye, Pancho López, ayer antier estuve yo con unas muchachas, nos drogábamos, ja, 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 ja. Ese era el cuento de aquel entonces. Lo disfrutaban. Ahora que se dan cuenta que tu conducta no es la misma, ¿qué sucede? Se vuelven en tus enemigos. Eres presa entonces de que te señalen. Aquella persona ya no fuma, ya no toma, ya no se droga, es un hipócrita, es aquello, es lo otro. Te vuelves entonces como el blanco de Satanás. No estoy diciendo que las personas sean Satanás, pero que sí pueden ser usadas por él. Fíjate lo que dice la Biblia cuando alguien, te darás cuenta, en tu familia se dio cuenta que ya eres cristiano. Alguien de la oficina o del trabajo se dio cuenta que ya te diste cuenta que hay un propósito para tu vida y que Dios tiene un plan para tu vida, y dices, bueno, vale la pena usar mi cuerpo como conviene, vale la pena vivir apartado de los vicios y de lo que la Biblia llama como pecado. ¿Sabes? Se juntan para burlarse de ti, se juntan para criticarte, se juntan para decirte que estás loco. Exactamente lo mismo ocurrió en los tiempos de Jesucristo para amotinarlo, burlarse y condenarlo. Ve conmigo al Salmo 2, en donde la Biblia nos enseña que así como Josué y los salmos mencionan que nuestros enemigos se juntan contra nosotros, así también el mundo, las estrategias del mundo se juntan en contra de nosotros. Es verdad, a veces te causan alguna tristeza de que tu tío, tu pariente, tu papá, tu misma mamá, alguien de tu familia ya no te acepte porque eres cristiano. Ahora es tiempo entonces de que todos y cada uno de nosotros tomemos el valor que se nos da a través de la palabra de Dios y de la comunión con el mismo Dios. No podemos seguir en este mundo llamándonos cristianos y siendo cobardes. No podemos decir, sí soy cristiano, pero acepto conductas inmorales en mi vida. Esa es una persona de doble ánimo. Y esas personas, así como muchos otros que estaban en los tiempos de Jesús, la Biblia y el mismo Jesús mencionan que les decía hipócritas. Con un momento y con otras personas se comportaban como santos. Y con las personas que no los conocían, vivían adulterando, vivían tomando. Es tiempo que tú te levantes como un guerrero de Dios. Qué maravilloso es escuchar y decir, soy un guerrero de Dios, gloria a Dios, mira cómo alabo, mira cómo canto. Eso puede ser en muchas personas exteriormente, físicamente, pero en tu corazón, ¿cómo eres? ¿Cómo eres en tu corazón en realidad? ¿Amas de verdad a Jesús? ¿Amas de verdad a Dios? De tal manera que digas, si yo lo amo, le soy fiel. Así como una esposa o un esposo le es fiel a su esposo o a su esposa, se guarda en integridad, se cuida para él. Es exactamente lo mismo como lo compara la palabra de Dios, de que el esposo y la esposa son un ejemplo de la relación personal con Dios. El Salmo 2, ve lo que dice en el versículo 1 al 4. Dice la Biblia, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Dice la Biblia, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que personas que se llaman cristianas en algún momento tratan inclusive, vecinos tratan inclusive de hacerte caer en alguna tentación? ¿Te das cuenta que de alguna manera tú dices, ya no al cigarro, ya no al alcohol, ya no a la pornografía, me estoy guardando? Y muchos se juntan para que tú caigas en ese tipo de pecados. La diferencia es que cuando una persona está por completo segura de guardar su vida, segura a quien ama, entonces guarda su integridad. Pero ¿qué sucede cuando alguien se burla porque tú eres cristiano? ¿Qué sucede cuando alguien te dice, mira el cristianito, es igual de hipócrita, pero tú sabes que delante de Dios eres una persona íntegra? ¿Qué sucede cuando una persona te dice, mira, vamos a juntarnos, vamos a quemar el templo, vamos a quemarles esto, vamos a romperles una botella, vamos a hacer esto? Una lucha constante de Satanás y de sus secuaces en contra de los cristianos.
¿Sabes? Cuando tú vives completamente confiado y le entregas tu carga y le entregas esta aflicción, ¿sabes qué va a hacer Dios? Se va a reír de sus enemigos. ¿Dónde dice? Aquí mismo en el Salmo 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor, ¿qué dice la Biblia? Se burlará de ellos. Cuando tú estás completamente seguro, convencido en dónde estás parado, en dónde está tu fe cimentada, y que te empiezan a bombardear con chisme, murmuración, críticas, etcétera, etcétera, y tú estás firme en la palabra de Dios, el Señor va a pelear tu batalla. Y cuando tú estás completamente seguro, sabes, Dios, se están burlando de mí, están haciendo esto, están haciendo aquello, Señor, en ti confío. Dios te les va a decir a tus enemigos, ja, 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 ja. Imagínate, meterse con un hijo de Dios es meterse con el mismo Dios. Entonces, por nada estés afligido, amigo. Cristiano que escuchas, es verdad, en algún momento estás teniendo alguna tentación, estás teniendo alguna prueba, pero sigue luchando la buena batalla de la fe. Estás viendo los medios de comunicación aún, pornografía, estás viendo violencia, tantas cosas que le pueden robar la paz a una persona. Pero si esta persona no está cimentada su fe en Cristo Jesús, fácilmente se le roba la paz. Y por eso muchos viven angustiados. En Josué capítulo 10 del versículo 6 en adelante, vemos cómo los reyes se juntan y cómo en algún momento de prueba a algunas personas que se vieron afligidas, algunas personas que se vieron también diciendo, ¿sabes? Fulano de tal tiene a Cristo, fulano de tal tiene una completa victoria a través de su vida. Nos estamos dando cuenta que Dios está con él y se arrepiente de su vana manera de vivir y se puede juntar a los cristianos. Y sabes, vemos que hoy la sociedad está completamente contaminada. Pornografía, corrupción, inmoralidad, y esto representa al enemigo en muchos lugares y está tomando fuerza para destruir a la familia. Bueno, pues la Biblia nos enseña que a pesar del paganismo que tenían estas personas, los gaboitas, al ver la derrota, se arrepintieron y pidieron ayuda a Josué. Ve conmigo a Josué capítulo 10, versículos 6 al 7. Y la Biblia dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que el líder iba con ellos. El padre de familia, el que representa el líder del hogar, no se le olvidó en medio de los problemas su familia. ¿Qué nos representa también esto? Que también el pastor, el líder de la iglesia, el líder de la familia, iba junto con ellos luchando. ¿Cuántas veces vemos que en algún momento que se presenta alguna crisis, algo que está perturbando la paz de una familia, vemos cómo de alguna manera el líder no está? No es lo mismo que una persona que fue abandonada, que es viuda, y representa como papá y mamá valientemente. Ese es un ejemplo a seguir. Yo no hablo de eso. Hablo de un padre de familia que abandonó a la familia. Hablo de un varón que dijo, bueno, como yo no puedo con este paquete, abandono a mi familia, abandono a mis hijos, y entonces huye. Y la Biblia nos enseña cómo cada líder de casa debe de pelear por su familia. Cómo cada muchacha que a lo mejor es madre soltera,
que tiene a sus chiquitines. ¿Sabes? Me veo sola. Es normal desde el punto de vista carnal o físico que se sienta abandonada, triste, desconsolada. Pero en la palabra de Dios encuentra la fortaleza. En la palabra de Dios encuentra la seguridad. En la palabra de Dios encuentra también a su esposo como Jesús. Y teniendo a Jesús, no te va a faltar nada. Es verdad que a veces anhelas tener al esposo o a la esposa respectivamente según el caso y decir, necesito a alguien que le diga yo, venga chepa acá, vamos a ver la tele, vamos a estar juntos. Es verdad, porque somos seres humanos. Y si aún no ha llegado esa pareja en tu vida, es porque también tienes que revisar tu vida, porque quizás Dios está tratando con tu corazón. No porque seas una persona perversa, pero quizás todavía estás lastimado. A veces estás tan lastimado que en lugar de que cuando venga tu pareja lo vas a lastimar, y necesitas antes ser restaurado y sanado. Fíjate lo que dice Josué capítulo 10 versículo 8, en donde la Biblia nos enseña algo bien importante. Así como el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en algún momento cuando falta papá, falta mamá o se presenta el enemigo, ¿qué sucede en muchas personas? Tienen miedo. Ay, ya me quedé sin trabajo, alguno dirá. Ay, mira nada más, ya me están llegando los 40 años, quizás dirá alguna mujer, 35 años, y no ha llegado mi ayuda, no ha llegado mi pareja. Tienen miedo de llegar a la vejez solos. Por nada te afanes, joven que me escuchas, mujer que me escuchas. No adelantes tus propósitos en tu vida, haz que Dios lo haga. Fíjate lo que dice Josué 18. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos, ¿qué? Prevalecerá delante de ti. Y Dios dice a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, que simbolizan las promesas, no tengas miedo, yo estaré contigo. Así nos dice la palabra de Dios, ¿sabes? No tengas miedo de este mundo, que ciertamente hay violencia, hay traiciones, pero yo estaré contigo siempre, dice Jesús. Y es verdad que a veces se nos olvida cuando no tengo plata, no tengo esto, no tengo aquello. Señor, ¿en dónde estás? Entre más horas, más bajas las bendiciones de Dios. No es que le hagas manita de puerco a Dios, pero sí estás diciéndole a Dios, confío en ti, me guardo. Ahora, ¿sabes qué, Señor? Gracias por mostrarme esto que estoy haciendo mal, aquello que estoy haciendo mal, lo corrijo, vivo en santidad, ya no soy chismoso, ya no soy morboso, ya no veo pornografía, me cuido. Así acelera las bendiciones de Dios para tu vida en santidad. Y lo mismo le decía al pueblo de Dios, Dios a su pueblo, no tengas miedo, no tengas miedo, porque Satanás ya está vencido. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 54 versículo 17, en donde la Biblia nos enseña claramente cómo es verdad el hombre se puede dejar intimidar, y de alguna manera Dios nos sigue diciendo, no tengas miedo. Cuando Jesús parte, ¿qué fue lo que sintieron en algún momento algunos de sus discípulos? Sintieron temor. Algunos otros tuvieron temor porque ya se va el maestro. ¿Quién nos va a dar de comer? Imagínate, relata, hago un paréntesis entre esto, cuántas personas seguían a Jesús con tal de que les diera de comer. Y el mismo Señor Jesucristo los confronta, se escondió, y estas personas caminaron kilómetros para buscar a Jesús y le dijeron, vinimos caminando de noche, vinimos haciendo esto hasta que te encontramos. Y Jesús les dijo, ¿por qué me estás siguiendo? Ustedes me siguen nada más porque les doy de comer. Y la pregunta es, ¿por qué motivo sigues a Jesucristo? Y cuando una persona está en la esperanza, y su esperanza es Jesucristo, déjame decirte, como dice la palabra de Dios, la esperanza no avergüenza. ¿Tú crees que Dios te va a avergonzar delante del mundo? ¿Te va a dejar que te ridiculicen? No, Dios es un Dios justo, y ese mismo Dios que pelea tus batallas te llevará de gloria en gloria si tú lo dejas actuar. Fíjate lo que dice Isaías 54 versículo 17. La Biblia dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. La pregunta es, ¿cuántos
siervos de Jehová hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, si somos hijos de Dios, y si de alguna manera Dios nos está diciendo, no te afanes, no te preocupes, guarda únicamente tu corazón del pecado, lucha viviendo en santidad, entonces Dios pelea por ti y te llevará de victoria en victoria y nada te va a hacer daño. Esa es una promesa de la palabra de Dios. Decimos los mexicanos, no es un choro mareador para que te lo creas, ni tampoco es una conferencia para inyectar ánimo. No, es el poder del Espíritu Santo hablando a tu vida para que despiertes y para que tomes esas promesas y esas bendiciones que Dios tiene para tu vida, pero así únicamente sentado, ay, ya viene la bendición, ay, viene la bendición. No, pelea por ellas, lucha por ellas. Y la pregunta es ¿cómo? Fíjate que Josué tuvo victoria. ¿Por qué? Uno, ve a Josué capítulo 10 versículo 8. Y la Biblia nos enseña que tuvo victoria. ¿Sabes por qué? Porque le creyó a Dios. Nada más. Le creyó a Dios. No es lo mismo que abras la Biblia, que digas, sí, es la palabra de Dios. Qué bonito, sí, mira, ay, cuántas promesas, gloria a Dios. No es lo mismo que tú sí veas las promesas, a que después digas, esto me pertenece porque Dios me lo ha dado. Y cuando Dios le habla a este hombre Josué, y le dice, no tengas temor de ellos, porque yo ya te los entregué. En el momento que Jesucristo dice, he vencido al mundo, y las estrategias del mundo que se llaman pecado, ya han sido vencidas, ¿por qué sigues continuando con el cigarro, con el alcohol, con la pornografía, con la duda, con la incredulidad? ¿Por qué? Porque aún no las has dominado, simple y sencillamente. Una de las cosas más crueles en un ser humano y más lastimosas es no creerle a Dios que puede obrar en su vida. El pueblo de Dios, ¿cuántas veces dio vueltas durante el desierto? Simple y sencillamente porque se quejaban. Ay, Dios mío, mira nada más. Ay, si tú eres bueno, ¿por qué no nos das esto? Y Dios les daba de comer. Y Dios les daba de vestir. Y aún así seguían rezongando, como muchos de ustedes. Y la Biblia nos dice, ¿sabes? Ya déjate de quejas, de estar de quejumbroso. Dedícate a vivir la palabra de Dios, a vivir en santidad y a bajar a través de tu vida en santidad esas promesas. ¿Tú crees que Dios nada más las puso así porque así? No, Dios quiere realmente que vivas esas promesas, pero hace falta que primero le creas. Las acciones de Josué demostraron su fe en Dios y actuó en fe y no perdió el tiempo. ¿Qué significa esto? Josué escuchó, no tengas miedo, ya puse tus enemigos bajo tus pies, ya puse tus enemigos debajo de tus pies. Sabes que solamente pelea, esfuérzate, sé valiente. Esto no significa que se parara a media calle y empezara a decir, Satanás está vencido, Satanás está vencido. No, significaba que en su vida iba a haber una transformación de tal manera que evidenciara la vida del cristiano. Al mundo no lo vas a impactar con lo que haces, déjame decirte. Al mundo no lo impactas con lo que haces, al mundo lo impactas de cómo eres. Qué gran diferencia. Podemos hacer marchas, podemos poner 50,000 anuncios que digan Cristo vive, pero si tienes amargura en tu corazón, resentimiento en tu corazón, como el pueblo de Dios que caminaba en la tierra prometida y siempre, sí, habían salido de la esclavitud, pero aún estaban presos y esclavos en su corazón, como muchos hoy en esta noche están, pero creo que si dejan que el Espíritu Santo tome el control, van a ser liberados. Amén. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante, la mayoría de nosotros conocemos este contexto en donde la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción ¿de qué? La pregunta es, Josué le creyó a Dios. No se quedó parado, sino que actuó. Vamos a caminar, vamos a trabajar.
persona, muchacho, muchacha, ay, ¿sabes qué? Estoy esperando a mi esposo, estoy esperando a mi esposa, ahora me guardo para él nada más, no ando de coqueta, no ando de coqueto, espero en la promesa de que viene guardándome en santidad. Empresario, persona que tiene algún dinero, Dios me ha dicho que yo soy administrador de este dinero, ciertamente honro primero a Dios con mis bienes y después le pregunto a Dios para qué. Es exactamente lo que Dios te está diciendo, actúa, actúa, no te quedes sentado. Y fíjate que la palabra de Dios nos dice, primero, Josué le creyó, luego actuó. En el versículo 9 dice la palabra de Dios: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Es decir, ellos caminaron durante toda la noche. ¿Y cómo creen que estaría el pueblo? ¿Cansado? Échate una caminata toda la noche y aparte desvelado. Échate esa caminata de tantos kilómetros, desvelado, quizás con sed, y aún diciendo, bueno, ¿de verdad viene la promesa? Ya caminé, ya hice esto, y en la madrugada que te empieza a ganar el sueño dices, bueno, ¿de verdad viene Dios? ¿De verdad Dios tiene mis promesas? Créele a Dios. En ese tiempo de espera, si no pones tu vida en santidad, de verdad, como dice un dicho coloquial, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Josué triunfó gracias a la confianza en la oración a Dios. Fíjate lo que dice el versículo, ahí mismo en Josué, capítulo 10, versículo del 11 al 13. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajadón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El versículo 11 nos enseña algo que nos podemos preguntar: ¿qué significa? Llovió granizo. Este granizo que mató a los enemigos de Dios. Pero fíjate qué impresionante que es que dentro de un grupo, quizás 50, 100, 200 personas, X número, que estaba peleando, únicamente mató el granizo a los enemigos. Significa que el pueblo de Dios estaba luchando en la oración, luchando en santidad, luchando con la palabra de Dios, que es la espada, y empezó el fuego de Dios, el juicio de Dios sobre los enemigos, y cayó granizo. Es lo que representa el granizo, que tus oraciones, cuando tú empiezas a orar a Dios con sinceridad, llegan al tercer cielo y Dios toma el control y hace un juicio contra tus enemigos. Eso es lo que significa. ¿Qué significa que se detuvo el sol y la luna? ¿Cómo se llevó a cabo entonces esto? En Jeremías capítulo 32, versículo 17, la Biblia dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. En Jeremías capítulo 32, versículo 27, dice Dios: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para el Creador? Entonces, ¿por qué te afliges? ¿Eduviges? ¿Por qué estás preocupado de algún momento cuando dices, híjole, si pasa esto, si pasa aquello, si pasa el otro? No te afliges ni te aflojes. Deja que Dios haga las cosas. No te afanes, no te desesperes, Pérez. ¿Sabes cuál es la lucha del cristiano? Cuando Josué llama a su ejército a pelear, versículo 11, dice la palabra de Dios: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron. ¿A qué? ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Es decir, el cristiano ora, vive la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la espada de la fe. Con esa yo tomo las promesas, yo creo lo que dice Dios a mi vida, lo apropio y empiezo a tener victoria en mi vida. ¿Lo crees?
Sí, muchas veces tienes el problema, ay, sí están las promesas, ay, sí están las bendiciones, sí está esto, pero hace falta que le creas a Dios. Para muchos que nos escuchan, oye, tú hablas de Biblia, hablas de oración, y eso es para locos. Era de locos completamente, darle vueltas a Jericó y en la última gritar y que el muro cayera. Es de locos físicamente, es para gente irracional aparentemente, pero cuando la fe es en Cristo Jesús, mueves montañas. De tal manera que la montaña de la duda, la incredulidad, es movida, de tal manera que viene Dios, alumbra tu vida, se detiene el sol como una señal de Cristo sobre tu vida. ¿Lo crees? Eso es lo que simboliza. El sol se detuvo, lo que representa la luz del nuevo día de Jesús sobre tu vida, cuando un cristiano es obediente. La palabra de Dios nos dice cómo la fe y la oración permanente hacen que una persona tenga victoria en su vida. Los primeros días tuviste oración, gracias a Dios, me siento seguro. Después empiezas a dejar de orar, empiezas a dejar de tener comunión con Dios, y ahí es el principio de tu caída. El sol y la justicia sobre los que salvan permanecen dentro de nosotros cuando nosotros seguimos orando. Muchos de nuestros enemigos, como las drogas, el alcohol, la pornografía, el chisme, la murmuración, atacan al cristiano, a la humanidad, porque no tienen una protección. Esa protección te la da la santidad y la oración. En Josué capítulo 10, versículos desde el 24, dice la palabra de Dios. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó a Josué a todos los varones de Israel. ¿A quién dice? A los varones, al líder, a la cabeza de la casa. Y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temas, ni os atemorecéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleas. Así como Dios le entregó esos enemigos al pueblo de Dios y que ellos le pusieron sus pies en su cuello, simboliza que tus enemigos están debajo de tus pies. No significa que te la pases diario ahí brincando como chapulín. Está bien, a lo mejor alabas a Dios, pero eso no significa que estés así todo el día, sino que tu vida en santidad haga que esos enemigos estén bajo tus pies. Es lo que significa. En Romanos capítulo 16, versículo 20, en el Nuevo Testamento, la Biblia también nos confirma esta victoria sobre el cristiano. Y el Dios de paz, dice Romanos capítulo 16, 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La Biblia dice que así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nuestros enemigos están vencidos. La Biblia nos enseña que así como antes voluntariamente presentábamos nuestro cuerpo al pecado, a la pornografía, a la inmoralidad, a la lujuria, ahora ¿por qué voluntariamente no lo presentas a vivir en santidad? Significa que tú puedes tener control y dominio propio, que tú puedes decidir, o alguien te pone una pistola, quizás sí, pero en la mente y en el corazón nadie te puede obligar. En Josué capítulo 10, versículo 26, qué precioso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Josué y sus seguidores le ponen el pie en la cabeza a sus enemigos. Están símbolo de que están vencidos y bajo nuestros pies, pero aún Dios le ordena que sean colgados en maderos. Josué 10:26 dice: y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. ¿Sabes qué significa esto? Ve conmigo a Colosenses 2:15, búscalo en tu Biblia. Significa que el hombre 100% puro, 100% Dios, 100% hombre, el que nadie pudo superar ni superará la victoria en la cruz, hizo victoria por nuestros enemigos, por ti
y por mí en la cruz. Es lo que nos enseña que cuando el pecado, no que era pecador Jesús, sino que se hizo pecado, esos enemigos, el alcohol, la lujuria, la lascivia, fueron puestos en su carne, y Jesucristo fue clavado en el madero que representa la carne, para que después Él muriera por ti y por mí, y al derramar su sangre, pagar nuestros pecados, y al resucitar Él, nos diera la victoria eterna. La carne, eso es lo que tenemos que crucificar, amigo que me escuchas. Que te encanta ver a las muchachas de una manera que no es propia, que te encanta estar de chismoso, que te encanta de tener relaciones sexuales ilícitas. Es lo que tienes que crucificar. ¿Cómo es eso? Me dirás, no lo hagas. ¿Sabes? Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, dice la Biblia, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es Jesucristo quien ha vencido en la cruz. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida que ha vencido, y a través de la fe te da la victoria a ti, amigo que me escuchas, a ti, hermano que me escuchas. Es en el momento que Jesús, el único hombre, el único Dios vivo, que se entregó por sí mismo, por todos nosotros, en obediencia al Padre, en amor por nosotros, fue pegado el pecado en Él, y Él, teniendo el poder de la vida y la muerte, resucitó y venció a Satanás. Y es lo que Dios quiere en tu vida. ¿Cómo vas a vencer a Satanás? Huye. Resiste a Satanás y él huirá de ti. ¿Cómo vas a resistir? Ya no empieces a buscar la pornografía, ya no empieces a buscar la inmoralidad. Y cuando tú empiezas a resistirle, él huye de ti. Entonces tendrás victoria sobre eso que la Biblia llama pecado. La Biblia nos enseña, como en Josué capítulo 10, versículo 14, que hasta la fecha, a todo aquel que es sincero y que es honesto y le dice, Señor, en mis fuerzas yo no puedo, tengo problemas inmorales, tengo problemas de orgullo, tengo problemas de incredulidad, yo te los entrego, maneja mi vida. La Biblia dice que hasta la fecha Jesús oye las oraciones de un corazón sincero. Josué capítulo 10, versículo 14, dice la Biblia, y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y sabes, la Biblia dice que Jesucristo está orando por ti y por mí. Hace falta nada más que reconozcas que no es en ti la única manera en que puedes hacer las cosas. Tú, si eres imperfecto, no tendrás decisiones imperfectas. Ahora entonces dile, Señor, yo clamo a ti, busco entonces tu nombre, busco tu presencia, dirige mi vida. Y es la manera en que tú vas a salir victorioso. ¿Lo crees? Amén. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar es decirle con todo tu corazón, Padre, reconozco mi incapacidad en esto. Padre, reconozco que tú eres en mi vida el único Dios soberano. Padre, dirige mi vida. Y entonces sí vendrá las cosas, los tesoros que Dios tiene preparados, las cosas secretas que son tesoros maravillosos, serán abiertos para ti. Pero hace falta que lo creas. Hace falta que tú digas, Señor, necesito venir a ti. Se llama humildad. Se llama esa humildad en donde Dios dice, sabes, veo a este hombre, a esta mujer que es sincero y de verdad, con todo su corazón, está viendo únicamente que el poder mío, dice Dios, puede derramarse en su vida, puede influenciar en su vida de tal manera que lo haga más que vencedor en el nombre de Jesús. Entonces Dios actuará. La Biblia nos enseña que si tú hablas en esta noche a Jehová de los ejércitos, entregándole esa necesidad, pero sobre todo y ante todo, reconociendo que Jesús es tu Dios, Dios hará milagros en tu vida. Amén. Vamos a orar. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte.
dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Y dile con todo tu corazón: Padre, yo reconozco que soy pecador, que en mis fuerzas no puedo hacer las cosas y que muchas veces me he equivocado. Reconozco mi tibieza, reconozco que no me he acercado a ti, reconozco que soy pecador. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de estos pecados. Yo te invito a que entres en mi vida, Señor Jesucristo. Te confieso como mi Salvador personal. Te entrego mi vida para que la conduzcas. Te entrego mi necesidad. Te entrego mi pena. Te entrego, oh Dios, todo aquello que está estorbando en mi vida. Yo te doy gracias, Padre, porque actuando en fe, viviendo en fe y en santidad, creo que tú has de hacer obras maravillosas, grandes milagros en mi vida, de tal manera que la gente dirá: grandes cosas ha hecho Jehová con este, y estaremos alegres. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.